¿Sabías que la Biblia menciona alimentos que no solo nutren el cuerpo, sino que también renuevan tu vitalidad de forma sorprendente? En Génesis 1:29 Dios declaró: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Esta afirmación revela que desde el principio Dios diseñó ciertos alimentos para bendecir nuestra salud y prolongar nuestra vida. Hoy exploraremos 5 frutas que, según las Escrituras, tienen propiedades que pueden revitalizar tu organismo de forma casi inmediata. Si alguna vez te has preguntado cómo cuidar tu cuerpo de forma natural y alineada con el plan divino, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir los secretos bíblicos que pueden transformar tu bienestar hoy mismo? Desde el principio de los tiempos, Dios estableció un diseño perfecto para nuestra vida, incluyendo la manera en que nuestro cuerpo encuentra fortaleza, energía y renovación. No es casualidad que en el primer libro de la Biblia, el Señor revele un secreto vital para nuestra salud. En Génesis 1:29, Dios declara: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Esta poderosa declaración no es solo una instrucción sobre qué comer, sino una revelación profunda de que la naturaleza fue diseñada para proveernos vitalidad, sanidad y bienestar. En esta afirmación encontramos la clave de una vida más larga y saludable, pues Dios, en su infinita sabiduría, incluyó en las frutas propiedades que pueden transformar nuestro organismo de forma casi inmediata. A lo largo de las Escrituras, las frutas aparecen no solo como alimentos comunes, sino como símbolos de vida, bendición y fortaleza. El Salmo 1:3 describe al hombre justo como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Esta imagen no es casual, pues las Escrituras revelan que aquellos que se alimentan de lo que Dios ha dispuesto pueden florecer con energía y vitalidad sin que su cuerpo se deteriore rápidamente. Es fascinante descubrir que ciertas frutas mencionadas en la palabra de Dios contienen propiedades que combaten el envejecimiento y revitalizan el organismo. Consideremos el caso del profeta Daniel y sus compañeros cuando fueron llevados a Babilonia. En Daniel 1:12-15 se relata que ellos decidieron alimentarse solo de vegetales y agua durante 10 días, rechazando los manjares del rey. Cuando llegó el momento de compararlos con los demás jóvenes, sus rostros estaban más radiantes, sus cuerpos más fuertes y su mente más clara. Aunque el texto menciona legumbres, es importante recordar que este término incluía una amplia variedad de alimentos vegetales, incluyendo frutas ricas en nutrientes que rejuvenecen el cuerpo. Este episodio no solo muestra el poder físico de una alimentación basada en los principios divinos, sino también el impacto espiritual que produce al honrar el diseño de Dios. Las frutas que combaten el envejecimiento no son un descubrimiento moderno, son parte del plan original de Dios para fortalecer el organismo. En Eclesiastés 3:11 se nos recuerda que Dios hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Esta eternidad se ve reflejada en el diseño del cuerpo humano, que fue creado para vivir en plenitud, pero que a menudo se deteriora por los hábitos alimenticios alejados de lo que el Creador dispuso. La ciencia moderna ha confirmado lo que la palabra de Dios revela desde hace siglos. Existen frutos con propiedades antioxidantes, ricos en vitaminas, minerales y compuestos que protegen las células del envejecimiento prematuro. Estos alimentos no solo aportan energía, sino que pueden regenerar tejidos dañados, dar firmeza a la piel y fortalecer el sistema inmunológico. Este principio es tan antiguo como la historia de la humanidad misma. En el libro de Números, el pueblo de Israel experimentó el poder restaurador de los alimentos naturales. Después de años de esclavitud en Egipto, donde su alimentación fue pobre y limitada, Dios les proveyó el maná, una sustancia sobrenatural
que no solo los sustentó, sino que también mantuvo sus cuerpos fuertes durante 40 años en el desierto. En Números 11:5, el pueblo recuerda con nostalgia los alimentos frescos que consumían en Egipto, mencionando específicamente los melones, higos y otras frutas que les proporcionaban frescura y vitalidad. Este detalle revela que, aunque Dios les proveyó sobrenaturalmente, la conexión con los frutos naturales seguía siendo clave en su bienestar físico. Jesús mismo utilizó la imagen del fruto para enseñar sobre el poder de una vida saludable y abundante. En Juan 15:5 dijo: Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Esta declaración no solo es espiritual, sino que también nos recuerda que el fruto es símbolo de conexión con la vida misma, una fuente que renueva, fortalece y preserva. En la historia del profeta Elías encontramos otro poderoso ejemplo. En 1 Reyes 19, Elías, agotado y al borde del colapso físico, fue restaurado por un ángel que le proveyó alimento y bebida. Aunque el texto no detalla cada ingrediente, se menciona que este sustento lo fortaleció al punto de poder caminar durante 40 días y 40 noches sin desmayar. Esto demuestra que cuando el cuerpo recibe los nutrientes adecuados, incluso la fatiga extrema puede revertirse. Hoy en día la ciencia ha identificado que ciertos frutos poseen compuestos capaces de revitalizar el cuerpo de forma casi inmediata. Estos alimentos no solo aportan vitaminas, sino que también combaten los radicales libres que aceleran el envejecimiento celular. Esto coincide con lo que la palabra de Dios ha enseñado durante siglos. La creación está llena de elementos diseñados por el Creador para restaurar y fortalecer nuestro organismo. El consumo de estos frutos no solo transforma el cuerpo, sino que también influye en la mente y el espíritu. En Proverbios 17:22 se nos dice que el corazón alegre es buena medicina, lo que revela que el bienestar físico y emocional están conectados. Aquellos que cuidan su alimentación conforme al diseño divino suelen experimentar mayor claridad mental, energía sostenida y una actitud renovada ante la vida. En tiempos modernos, muchas personas recurren a suplementos y tratamientos costosos en busca de juventud y vitalidad. Sin embargo, la respuesta que Dios dio desde el principio sigue siendo la más efectiva: una alimentación natural, rica en frutos que renuevan el cuerpo de forma completa. Así como el maná fue suficiente para fortalecer a los israelitas en el desierto, las frutas que Dios ha dispuesto tienen el potencial de restaurar nuestro organismo de forma poderosa. Al comprender que estas frutas fueron parte del plan divino desde el inicio, podemos acercarnos a ellas no solo como alimentos, sino como herramientas dadas por Dios para preservar la vitalidad. Cada bocado se convierte en un recordatorio del amor del Creador, que no solo se preocupa por nuestra vida espiritual, sino también por nuestro bienestar físico. El Salmo 103:5 declara que Dios sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta poderosa imagen ilustra que cuando elegimos alimentos que siguen el diseño divino, el efecto en nuestro cuerpo puede ser sorprendente. La renovación que Dios promete no es solo interior, sino también visible en nuestra salud, energía y vitalidad. Así como Daniel y sus amigos reflejaron la gloria de Dios a través de su fortaleza física, aquellos que adoptan una alimentación basada en los principios bíblicos pueden experimentar una transformación evidente. No se trata únicamente de evitar enfermedades, sino de vivir con plenitud, fuerza y vigor en cada etapa de la vida. Las frutas que mencionaremos en este video no son solo ingredientes naturales, son parte de un diseño divino que revela el deseo de Dios de que vivamos con salud y vitalidad. Al incorporar estos frutos en nuestra vida diaria,
no solo estamos eligiendo alimentos saludables, sino que estamos obedeciendo un principio bíblico que promete renovar nuestras fuerzas y rejuvenecer nuestro organismo de forma poderosa. Desde tiempos antiguos, Dios ha utilizado elementos de la naturaleza para revelar verdades profundas sobre la vida espiritual y física. En la Biblia, las frutas no solo son mencionadas como alimentos esenciales, sino que también aparecen como poderosos símbolos de vida, renovación y plenitud. Esta conexión no es casual, pues Dios, en su sabiduría perfecta, utilizó estas imágenes para enseñarnos que así como el fruto se forma, crece y madura, nuestra vida también puede ser restaurada, fortalecida y renovada si permanecemos cerca de Él. En las Escrituras, el fruto es una de las metáforas más poderosas para hablar del bienestar del hombre. En el Salmo 92, 12, 14 se declara: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes. Esta descripción no solo revela una promesa espiritual, sino también un principio físico. Así como el árbol bien plantado se mantiene fuerte y sus frutos frescos, el cuerpo humano que recibe los nutrientes correctos puede resistir el desgaste del tiempo, mantener su vitalidad e incluso renovar sus fuerzas en la etapa avanzada de la vida. Dios siempre ha vinculado la abundancia de frutos con la bendición y la prosperidad. En Deuteronomio 8, 7, 8, el Señor promete a su pueblo una tierra donde abunda el trigo y la cebada, las vides, las higueras y los granados, la tierra de olivos, de aceite y de miel. Esta descripción detalla con precisión algunos de los alimentos más ricos en antioxidantes, capaces de fortalecer el organismo, rejuvenecer las células y renovar las energías de forma notable. La elección de estas frutas no fue fortuita, fue parte del diseño divino para proveer lo necesario para el bienestar del cuerpo. El simbolismo del fruto también está presente en las palabras de Jesús. En Mateo 7, 17, 18, Él enseña: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un buen árbol no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Esta enseñanza revela un principio profundo. Lo que cultivamos en nuestro interior se refleja en lo que emanamos hacia el exterior. Así como un árbol sano produce frutos frescos y llenos de vida, un organismo nutrido conforme a los principios divinos manifiesta vitalidad, resistencia y fuerza. La Biblia también muestra cómo el fruto está vinculado a la plenitud y la restauración del ser humano. En Ezequiel 47:12 se describe una visión profética de árboles que crecen junto al río de vida. El texto dice: en ambas márgenes del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán ni dejarán de dar fruto. Cada mes darán frutos nuevos, porque los riegan las aguas que fluyen del santuario. Su fruto servirá de alimento y sus hojas de medicina. Este pasaje revela que el fruto no solo nutre, sino que también tiene propiedades regenerativas, capaces de sanar y renovar el cuerpo. Esta conexión entre las frutas y la restauración física subraya el valor que Dios asignó a estos alimentos en su diseño para la humanidad. La imagen del fruto también aparece en el libro de Apocalipsis, donde se describe el árbol de la vida, el cual da 12 frutos distintos y cuyas hojas son para la sanación de las naciones. Apocalipsis 22:2. Este simbolismo refuerza la idea de que en el plan divino, los frutos han sido destinados a traer salud, vigor y bienestar a la humanidad. En las enseñanzas de Jesús, el poder del fruto también se destaca como símbolo de crecimiento y renovación. En Lucas 6, 43, 44, el Señor afirma: no hay árbol bueno que dé mal fruto, ni árbol malo que dé buen fruto. Cada árbol se reconoce por su propio fruto. Esta declaración
revela que el bienestar del cuerpo y el espíritu están ligados al alimento que consumimos. Al nutrirnos con lo que Dios ha dispuesto, nuestro organismo se fortalece y nuestra vida refleja el vigor que proviene de Él. El profeta Isaías también mencionó el poder regenerador de los frutos en Isaías 55, 12, 13, cuando declaró: en lugar de la zarza crecerá el ciprés, en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Esto dará renombre al Señor, será señal eterna que nunca será borrada. Esta transformación, donde algo marchito y sin vida es reemplazado por algo vigoroso y lleno de fuerza, representa el poder que Dios ha colocado en ciertos elementos naturales para renovar el cuerpo humano. Las Escrituras también enseñan que el fruto es símbolo de gozo, satisfacción y fortaleza. En el Cantar de los Cantares 2:3 se describe al amado como manzano entre los árboles del bosque, y se añade: me senté a su sombra con gran deleite, y su fruto fue dulce a mi paladar. Esta referencia no solo alude al amor, sino también a la forma en que el alimento correcto puede traer paz, descanso y renovación. A lo largo de la Biblia, el fruto aparece una y otra vez como un regalo divino capaz de sanar, restaurar y rejuvenecer. Esta imagen poderosa revela que el bienestar físico es parte del propósito de Dios para cada persona. Al observar la naturaleza, podemos ver que cada fruta ha sido diseñada con precisión para aportar lo necesario para que nuestro organismo se mantenga fuerte y resistente ante el paso del tiempo. El apóstol Pablo también utilizó el simbolismo del fruto para hablar del impacto positivo que produce una vida conectada con Dios. En Gálatas 5, 22, 23, Pablo describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esta lista de virtudes no solo refleja un carácter transformado, sino también un estado de plenitud que se manifiesta en el bienestar físico y emocional. El cuidado del cuerpo siempre ha sido parte del plan divino, y las frutas son una herramienta que Dios ha dispuesto para que podamos mantener nuestra vitalidad en cada etapa de la vida. Cuando comprendemos que estos alimentos no solo sacian el hambre, sino que también renuevan nuestras fuerzas, descubrimos que seguir el modelo bíblico para nuestra alimentación es mucho más que una decisión física. Es una elección que honra el diseño perfecto del Creador. La relación entre el fruto y la renovación del cuerpo también se refleja en la vida del apóstol Juan. En su vejez, Juan continuó escribiendo, enseñando y guiando a la iglesia con una vitalidad admirable. Aunque había enfrentado persecuciones y momentos difíciles, su fortaleza física y mental se mantuvo firme. Aunque el texto bíblico no detalla su dieta, es evidente que Juan comprendía el principio divino de cuidar el cuerpo como parte de su llamado espiritual. La palabra de Dios no solo revela que el fruto es símbolo de vida, sino que también nos enseña que aquellos que permanecen en los principios divinos experimentan fortaleza y vigor. En Jeremías 17, 7, 8 se afirma: bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Esta promesa revela que el cuidado del cuerpo, cuando se basa en los principios que Dios ha establecido, produce una vitalidad que trasciende las dificultades del entorno. Las frutas que Dios ha dispuesto son mucho más que alimentos. Son una herramienta poderosa para que nuestro organismo se mantenga fuerte, activo y rejuvenecido. Al entender que estas frutas forman parte del plan divino, podemos incorporarlas en nuestra vida diaria, no solo como una opción saludable, sino como un acto de obediencia que honra el diseño perfecto del Creador. Desde el principio de la creación, Dios dispuso que la naturaleza estuviera llena de elementos
capaces de proveer vida, fortaleza y renovación. Entre esos elementos, las frutas no solo destacan por su sabor y frescura, sino también por sus poderosas propiedades para fortalecer el organismo y combatir el desgaste del tiempo. A lo largo de la historia bíblica se revela que ciertos alimentos fueron clave para mantener la vitalidad del cuerpo humano, y hoy la ciencia confirma que muchas de estas frutas poseen propiedades regenerativas que pueden tener un efecto casi inmediato en el organismo. En el libro de Génesis, cuando Dios creó el Edén, estableció que la alimentación del hombre se basara principalmente en lo que los árboles frutales ofrecían. Génesis 2:9 dice: el Señor Dios hizo que creciera toda clase de árboles hermosos que daban frutos buenos para comer. Este detalle subraya que desde el principio el diseño divino incluyó alimentos ricos en nutrientes, pensados para preservar la vida y mantener la salud del ser humano. Las frutas mencionadas en la Biblia están cargadas de significados espirituales, pero también contienen beneficios físicos que hoy la ciencia ha logrado identificar. En el Salmo 104:14 se afirma que Dios hace brotar la hierba para el ganado y las plantas que el hombre cultiva para sacar de la tierra su alimento. Entre esas plantas se encuentran frutos con propiedades antioxidantes, capaces de regenerar las células dañadas, fortalecer el sistema inmunológico y revitalizar el organismo. Uno de los elementos clave que convierten a estas frutas en poderosos aliados contra el envejecimiento es su alto contenido en antioxidantes. Estas sustancias actúan protegiendo las células del daño que provocan los radicales libres, elementos que aceleran el deterioro físico y contribuyen al envejecimiento prematuro. Cuando Dios dispuso que el hombre se alimentara de estos frutos, estaba revelando un principio fundamental para preservar la energía, la agudeza mental y la fortaleza física. En el libro de Proverbios 3:8 se afirma que la sabiduría de Dios será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este principio se manifiesta también en la forma en que ciertos alimentos restauran la vitalidad del organismo. Diversas frutas mencionadas en las Escrituras contienen compuestos que promueven la regeneración celular, estimulan la producción de colágeno y mejoran la circulación sanguínea, factores que se traducen en una piel más firme, músculos más fuertes y una mente más lúcida. El fruto de la vid es uno de los elementos que aparece reiteradamente en la palabra de Dios. En el Salmo 104:15 se menciona que Dios creó el vino que alegra el corazón del hombre. Y aunque esta frase se refiere a la bebida obtenida de la uva, el mensaje espiritual que encierra también nos recuerda el poder regenerador de esta fruta. Las uvas son ricas en resveratrol, un potente antioxidante que protege las células del envejecimiento y favorece la longevidad. Este compuesto ha sido ampliamente reconocido por su capacidad para mejorar la salud cardiovascular, reducir la inflamación y estimular la reparación celular. La granada es otro fruto con profundas raíces bíblicas y propiedades restauradoras sorprendentes. En Cantares 4:3, el amado elogia a su amada diciendo: tus mejillas son como mitades de granada detrás de tu velo. Esta referencia revela que el aspecto saludable y radiante del rostro está asociado a la vitalidad que ciertos alimentos pueden proporcionar. La granada es rica en polifenoles, compuestos que combaten el daño oxidativo, favorecen la elasticidad de la piel y protegen el corazón. Su capacidad para reducir la inflamación y mejorar la circulación la convierte en uno de los frutos más poderosos para revitalizar el cuerpo. El higo, mencionado en múltiples pasajes bíblicos, es otro ejemplo claro de un fruto que no solo simboliza abundancia, sino que también aporta beneficios restauradores. En Isaías 38:21, cuando el rey Ezequías enfrentó una enfermedad grave, el profeta Isaías ordenó que se preparara una masa de higos para aplicar sobre la llaga, y el texto afirma que Ezequías sanó
Aunque este relato revela una intervención milagrosa, también destaca el poder medicinal que ciertos alimentos pueden tener. Los higos son ricos en fibra, minerales esenciales y antioxidantes que promueven una digestión saludable, fortalecen los huesos y aportan energía sostenida. El aceite de oliva, aunque técnicamente no es una fruta en sí misma, se extrae del fruto del olivo, una planta profundamente simbólica en la Biblia. En Zacarías 4:12 se mencionan 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten aceite dorado, una imagen que simboliza la unción divina, pero que también resalta el valor del aceite como fuente de vitalidad. Rico en ácidos grasos esenciales y compuestos antiinflamatorios, el aceite de oliva es reconocido por sus propiedades para fortalecer el corazón, proteger el cerebro y mejorar la elasticidad de la piel. En tiempos bíblicos, el aceite de oliva se utilizaba no solo para la alimentación, sino también como bálsamo para sanar heridas y restaurar la piel dañada. En el Evangelio de Juan 15:1, Jesús se presenta a sí mismo como la vid verdadera, destacando que aquellos que permanecen en él llevan mucho fruto. Esta metáfora revela que al igual que un árbol sano produce frutos en abundancia, nuestro cuerpo se fortalece y rejuvenece cuando recibe los nutrientes adecuados. La palabra de Dios revela que el bienestar físico está directamente ligado a la obediencia a sus principios. En Éxodo 23:25 se promete que si el pueblo servía al Señor, Él bendeciría su pan y su agua y alejaría de ellos toda enfermedad. Esta promesa subraya que la alimentación basada en lo que Dios ha dispuesto es una fuente clave de vitalidad y fortaleza. El profeta Jeremías utilizó la imagen del fruto para ilustrar el efecto positivo que produce una vida alineada con los principios divinos. En Jeremías 17:8 se describe al hombre que confía en el Señor como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Esta promesa revela que cuando el cuerpo recibe los elementos correctos, su fortaleza se mantiene firme incluso en medio de las dificultades. El apóstol Pablo también destacó el impacto de una vida cuidada bajo la dirección de Dios. En 1 Corintios 6, 19, 20 se nos recuerda que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo que subraya la importancia de cuidar nuestra salud como parte del propósito divino. Alimentarnos conforme a los principios que Dios estableció no solo preserva nuestro organismo, sino que también honra el diseño perfecto del Creador. La ciencia moderna continúa descubriendo los beneficios que las frutas poseen para combatir el deterioro del cuerpo y rejuvenecer las células. Sin embargo, esta verdad ya estaba revelada en las Escrituras, donde se enfatiza que aquellos que siguen el diseño divino encuentran en la alimentación una fuente poderosa de bienestar. Cada uno de estos frutos mencionados en la palabra de Dios contiene propiedades que revitalizan el organismo, regeneran las células y preservan la energía del cuerpo. Este principio no solo es una recomendación de salud, sino una manifestación del amor de Dios, quien ha provisto en la naturaleza todo lo necesario para que vivamos con vitalidad y plenitud. La forma en que Dios diseñó la naturaleza revela una verdad poderosa. Cada elemento creado por sus manos cumple un propósito específico, incluso en la manera en que podemos cuidar nuestro cuerpo. Entre los alimentos que la Biblia menciona con frecuencia, las frutas destacan como una fuente esencial de vitalidad, energía y renovación. Más allá de sus beneficios evidentes, estas frutas poseen propiedades que cuando se incorporan con sabiduría en la alimentación diaria, tienen el poder de transformar el organismo de forma sorprendente. En cada una de ellas se revela el diseño intencional de Dios, que no solo pensó en satisfacer el hambre del ser humano, sino también en proveer los elementos necesarios para que el cuerpo se mantuviera fuerte, resistente y rejuvenecido.
En la Biblia, los alimentos nunca son presentados como simples recursos para saciar una necesidad básica. Desde el principio, las Escrituras muestran que la alimentación está ligada al bienestar integral del hombre. Cuando el pueblo de Israel se preparaba para entrar en la tierra prometida, Dios les aseguró que encontrarían un lugar lleno de frutos, capaces de sostenerlos y fortalecerlos. En Deuteronomio 8:7-8 se menciona que esta tierra sería donde abundan el trigo y la cebada, las vides, las higueras y los granados, la tierra de olivos, de aceite y de miel. Este énfasis en alimentos específicos no fue una simple descripción de la fertilidad del territorio, sino una revelación del cuidado que Dios había preparado para su pueblo. Las frutas mencionadas en este pasaje no solo estaban allí para brindar placer al paladar, sino porque contienen nutrientes esenciales que ayudan a restaurar el organismo y renovar las fuerzas físicas. En tiempos modernos, muchas personas buscan soluciones complejas para combatir el envejecimiento y fortalecer su cuerpo, sin reconocer que en los elementos más simples se encuentran respuestas poderosas. La Biblia revela que la clave para una salud renovada y una vitalidad sostenida está en aquello que proviene directamente de la creación de Dios. Las frutas, al formar parte del diseño original del Edén, contienen propiedades que el hombre no puede replicar artificialmente, pues fueron dotadas por el Creador con compuestos que protegen las células, fortalecen los huesos y mejoran el flujo sanguíneo, favoreciendo así un estado de energía renovada. El profeta Ezequiel tuvo una visión poderosa que revela el impacto regenerador que ciertos elementos naturales pueden tener en el cuerpo humano. En Ezequiel 47:12 se describe que junto al río que fluye desde el santuario de Dios crecían árboles que daban fruto cada mes y cuyas hojas eran medicina. Esta imagen profética no solo alude a una restauración espiritual, sino que también revela un principio físico. Los elementos que Dios ha creado tienen el poder de renovar, restaurar y fortalecer el organismo. Cuando el cuerpo es alimentado con los frutos correctos, su capacidad de regeneración se activa, permitiendo que las células dañadas se reparen y que el envejecimiento se ralentice. Los beneficios que estos alimentos ofrecen se manifiestan de manera notable cuando se incorporan con constancia y sabiduría. El diseño del cuerpo humano es tan extraordinario que, cuando se le proveen los nutrientes correctos, responde de forma inmediata. Al adoptar una alimentación basada en los principios bíblicos, es posible notar cómo la fatiga disminuye, la piel recupera firmeza y los músculos se fortalecen. Este proceso es parte del plan que Dios estableció para que el hombre disfrute de una vida plena y vigorosa. El apóstol Pablo enseñó que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, destacando la responsabilidad que cada persona tiene de cuidar su salud como una forma de honrar a Dios. En 1 Corintios 6, 10, 19, 20 se afirma: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Esta enseñanza no solo revela la importancia del bienestar espiritual, sino que también destaca que el cuidado del organismo es parte del propósito divino. Mantener el cuerpo fuerte y saludable no es una simple recomendación médica, sino una expresión de obediencia al diseño perfecto del Creador. Cuando se incorporan en la alimentación diaria los frutos que la palabra de Dios destaca, los resultados no solo se manifiestan en el exterior, sino también en la fortaleza interna que permite enfrentar el desgaste físico y las exigencias diarias con una energía renovada. La granada, por ejemplo, mencionada en Cantares 4:3 como símbolo de vitalidad y frescura, es reconocida por su capacidad para mejorar la circulación, reducir la inflamación y promover la regeneración celular.
Su alto contenido en antioxidantes protege las células del daño provocado por el paso del tiempo, lo que se traduce en una piel más firme, una mente más ágil y una resistencia física mayor. Las uvas, ampliamente mencionadas en las Escrituras, también poseen propiedades extraordinarias para la restauración del cuerpo. En Isaías 65:21 se menciona que el pueblo de Dios plantará viñas y comerá su fruto, destacando la vid como una fuente de fortaleza. El resveratrol presente en las uvas ha sido ampliamente reconocido por la ciencia moderna por su capacidad para estimular la reparación celular y fortalecer el sistema cardiovascular, factores clave para mantener el organismo joven y resistente. El aceite de oliva, extraído del fruto del olivo, aparece en múltiples pasajes bíblicos como símbolo de unción, sanidad y restauración. En Zacarías 4:12 se describe que este aceite fluía de 2 olivos como oro líquido, lo que revela su valor tanto espiritual como físico. Sus propiedades antiinflamatorias y regenerativas lo convierten en un elemento esencial para fortalecer el corazón, proteger las articulaciones y mantener la piel firme y radiante. El poder restaurador que poseen estos alimentos se manifiesta especialmente cuando se integran en la alimentación cotidiana de forma constante. El cuerpo, diseñado por Dios para adaptarse y regenerarse, responde con rapidez cuando recibe los nutrientes correctos. Aquellos que adoptan este principio descubren que su energía aumenta, la fatiga disminuye y la mente se mantiene más clara. Esta renovación no es fruto del azar, sino el resultado de seguir las instrucciones que Dios estableció desde el principio para el bienestar humano. El Salmo 103:5 revela esta verdad al afirmar que Dios sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta poderosa promesa destaca que el alimento que proviene del diseño divino tiene el poder de renovar el cuerpo, fortalecer los huesos y devolver la energía perdida. Este principio, revelado hace siglos en las Escrituras, sigue siendo una verdad fundamental que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Las frutas que Dios estableció en su creación no solo son alimentos nutritivos, sino que también contienen propiedades regeneradoras capaces de activar mecanismos de renovación en el cuerpo. La combinación de antioxidantes, vitaminas y minerales presentes en estos alimentos fortalece la piel, protege los órganos vitales y favorece el flujo sanguíneo, permitiendo que el organismo se mantenga fuerte y resistente. Cada vez que las Escrituras mencionan el fruto como símbolo de vida, prosperidad y fortaleza, se revela una verdad que trasciende el aspecto espiritual. Dios diseñó estos alimentos para que fueran herramientas poderosas que preservan la energía, la claridad mental y la resistencia física. Al incorporar estas frutas en la alimentación diaria, se activa un proceso de restauración que no solo se nota en el cuerpo, sino también en la actitud, la disposición y la fuerza para enfrentar cada día con renovada vitalidad. El plan de Dios para el bienestar del hombre es claro y directo. Ha dispuesto en la naturaleza elementos que no solo sacian el hambre, sino que también renuevan las fuerzas, restauran las células y preservan la energía. Al comprender este principio y aplicarlo en la vida diaria, es posible experimentar el poder restaurador que Dios ha depositado en su creación para que el hombre viva en plenitud, fuerza y vigor. La relación entre el bienestar del cuerpo y la vida espiritual es una verdad que se encuentra profundamente arraigada en las Escrituras. Desde el principio, Dios reveló que el ser humano fue creado para vivir en plenitud, no solo en el ámbito espiritual, sino también en el físico. El cuidado del cuerpo no es un asunto menor en la vida del creyente. Es una expresión de obediencia que honra el diseño perfecto del Creador. Cuando se comprende que el organismo ha sido diseñado para ser fortalecido con elementos específicos que Dios dispuso en la naturaleza, es posible reconocer que la alimentación es mucho más que una necesidad básica.
Es parte del propósito divino para que el hombre viva con vitalidad y energía renovada. En 1 Corintios 3, 10, 16, 17 se declara que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que aquellos que lo destruyen se enfrentan a las consecuencias de descuidar aquello que Dios considera sagrado. Esta afirmación revela que el organismo no solo cumple una función biológica, sino que es también una expresión del propósito espiritual que Dios tiene para cada persona. Cuidar el cuerpo no es solo una decisión de salud, sino una responsabilidad que impacta directamente en la vida espiritual. El creyente que comprende que su cuerpo es la morada del Espíritu Santo, descubre que cada elección en su alimentación es una forma de honrar a Dios. Las frutas que la Biblia menciona contienen propiedades que van más allá del beneficio físico inmediato. Su consumo no solo fortalece el organismo, sino que también promueve la claridad mental, la estabilidad emocional y la fortaleza para resistir el agotamiento físico. Dios, en su infinita sabiduría, dispuso en estos frutos los elementos necesarios para que el cuerpo humano se conserve firme, resistente y capaz de cumplir con el propósito para el cual fue creado. En el Salmo 128:2 se afirma que el hombre que teme al Señor será bendecido y que disfrutará del fruto de su trabajo con bienestar y prosperidad. Esta imagen de gozo y plenitud no se limita solo a los aspectos materiales. Revela que aquellos que viven conforme a los principios divinos experimentan fortaleza en cada aspecto de su vida. Parte de esa fortaleza se encuentra en el cuidado consciente del cuerpo, que incluye elegir alimentos que nutren, restauran y protegen el organismo. El profeta Isaías también alude a esta conexión entre el bienestar físico y el propósito espiritual, cuando declara en Isaías 58:11 que el Señor te guiará siempre, te saciará de bienes en la tierra árida y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas nunca se agotan. Esta promesa revela que Dios no solo desea que el hombre prospere espiritualmente, sino que también anhela que su cuerpo esté fortalecido, vigoroso y en condiciones óptimas para cumplir con la misión que le ha sido encomendada. La fortaleza física que proviene de una alimentación adecuada es una herramienta que permite al creyente enfrentar las exigencias diarias con mayor resistencia. En la Biblia, aquellos que fueron llamados a cumplir grandes propósitos recibieron de Dios la provisión necesaria para sostener su cuerpo en tiempos de fatiga y desgaste. El profeta Elías, tras un periodo de debilidad extrema, fue restaurado por medio del alimento que un ángel le proporcionó, el cual le permitió recorrer un largo trayecto sin desmayar. Aunque este pasaje, registrado en 1 Reyes 19:5-8, revela una intervención sobrenatural, también destaca que el cuerpo humano es capaz de encontrar una energía renovada cuando recibe lo necesario para fortalecerse. El apóstol Pablo subraya este principio en 1 Timoteo 4:8, al decir que el ejercicio físico es provechoso para poco, pero la piedad es útil para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la venidera. Aunque este pasaje enfatiza el valor superior de la vida espiritual, también reconoce que el cuidado del cuerpo es beneficioso. Alimentar el organismo con los elementos que Dios ha dispuesto contribuye a que el cuerpo funcione de forma óptima, permitiendo que el creyente tenga la energía necesaria para cumplir con sus responsabilidades, servir a los demás y disfrutar de la plenitud de la vida que Dios desea para él. El cuidado físico no es una búsqueda superficial por la apariencia externa, sino una expresión de gratitud hacia Dios por el diseño perfecto que estableció en la creación del ser humano. En el libro de Proverbios 4:20-22 se exhorta: Hijo mío, atiende a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para quienes las hallan y medicina para todo su cuerpo.
Esta declaración revela que las instrucciones divinas no solo guían el alma, sino que también restauran el organismo y lo protegen del desgaste. Las frutas que Dios diseñó poseen compuestos que, al ser incorporados en la alimentación diaria, fortalecen el sistema inmunológico, combaten la inflamación y protegen las células del deterioro. Este impacto se traduce en una mayor vitalidad, una mente más clara y un cuerpo que responde con energía incluso en tiempos de cansancio físico o emocional. Al comprender que estos frutos fueron parte del plan original de Dios, se revela que la alimentación es también un acto de obediencia que refleja confianza en el cuidado del Creador. La conexión entre el bienestar físico y el fortalecimiento espiritual también se menciona en el Salmo 34:10, que declara: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. Esta promesa revela que Dios no solo se preocupa por las necesidades del alma, sino que también provee todo lo necesario para que el cuerpo se mantenga fuerte y en plenitud. En Eclesiastés 10:17 se destaca que una nación es bendecida cuando sus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para el desenfreno. Este pasaje subraya la importancia de una alimentación consciente que no solo busca el placer inmediato, sino que responde a la necesidad de mantener el cuerpo preparado para enfrentar las demandas del día a día. Esta enseñanza revela que el consumo de alimentos diseñados por Dios es parte de una disciplina que protege la vitalidad del organismo y fortalece la mente. Las Escrituras también revelan que la fortaleza física está directamente ligada a la capacidad de resistir las presiones del entorno. En tiempos de prueba, aquellos que cuidan su organismo se encuentran en mejores condiciones para enfrentar el desgaste emocional y el cansancio mental. En el libro de Daniel se relata que el profeta y sus compañeros decidieron alimentarse solo con los elementos naturales que Dios había dispuesto. Al finalizar este periodo, su aspecto físico era mejor que el de aquellos que habían consumido los manjares del rey. Este relato, registrado en Daniel 1:15, revela que la decisión de seguir el modelo divino en la alimentación produce resultados evidentes en la salud y la fortaleza del cuerpo. El impacto positivo que producen los alimentos correctos se manifiesta no solo en el aspecto físico, sino también en la claridad mental y en la estabilidad emocional. El cuerpo humano fue diseñado para funcionar en armonía con la naturaleza que Dios creó, y cuando se respeta este principio, el organismo responde con vigor, resistencia y energía renovada. La promesa que Dios establece en su palabra es clara. Aquellos que confían en Él y siguen sus principios encuentran en la naturaleza los elementos necesarios para mantener su cuerpo fuerte y en plenitud. En Isaías 40:31 se afirma que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta declaración revela que la renovación del cuerpo es parte del propósito divino para que el creyente viva con fortaleza y disposición para cumplir el llamado que Dios le ha dado. El plan del Creador siempre fue que el hombre disfrutara de una vida llena de energía y vigor. Las frutas que Él estableció en su creación no son solo un complemento alimenticio, sino herramientas poderosas que regeneran el organismo, fortalecen el sistema inmunológico y preservan la vitalidad. Al comprender que el cuidado del cuerpo es también una forma de honrar el propósito divino, se revela que cada elección alimenticia es una oportunidad para experimentar el poder restaurador que Dios ha dispuesto en su creación. A lo largo de las Escrituras, Dios ha revelado que su deseo para la humanidad es que viva en plenitud, no solo espiritual, sino también física. La renovación del cuerpo, el fortalecimiento de las fuerzas y el bienestar integral son parte del diseño que Él estableció desde el principio. Este propósito no solo se manifiesta en los milagros de sanidad que aparecen en la Biblia,
sino también en los principios prácticos que se encuentran en su palabra. En ellos se revela que la alimentación basada en los elementos que Dios dispuso en la naturaleza es una herramienta poderosa para restaurar el organismo, revitalizar las energías y permitir que el cuerpo se conserve fuerte a lo largo del tiempo. En la Biblia, aquellos que siguieron el modelo divino para cuidar su cuerpo experimentaron resultados evidentes en su salud, claridad mental y fortaleza física. En Daniel 1, 12, 15 se relata cómo Daniel y sus compañeros decidieron alimentarse únicamente con elementos naturales, rechazando los manjares del rey. Al final de este periodo, sus rostros se veían más sanos y estaban mejor nutridos que los demás jóvenes que se habían alimentado con la comida del palacio. Este pasaje revela que cuando el organismo recibe los nutrientes adecuados, reacciona fortaleciendo las células, renovando la energía y promoviendo una vitalidad sostenida. Dios ha provisto en la naturaleza alimentos que poseen propiedades restauradoras, capaces de transformar el organismo. El cuerpo humano, diseñado con una capacidad extraordinaria para regenerarse, responde con rapidez cuando se le proporciona aquello que fue parte del plan original del Creador. En Salmo 103:5 se afirma que Dios sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta poderosa declaración revela que el Señor, en su amor por la humanidad, ha dispuesto elementos que no solo alimentan el cuerpo, sino que también renuevan las fuerzas, fortalecen los huesos y restauran la piel. La regeneración del organismo es un principio que se manifiesta cuando el cuerpo recibe los nutrientes correctos. Los compuestos presentes en ciertas frutas mencionadas en la Biblia actúan directamente en las células, protegiéndolas del deterioro, combatiendo la inflamación y favoreciendo la reparación de tejidos dañados. Este proceso es parte del diseño divino que permite que el cuerpo recupere su vitalidad incluso en medio del desgaste que produce el paso del tiempo. En Proverbios 3:8 se menciona que la sabiduría de Dios será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta afirmación revela que el bienestar físico no depende únicamente del esfuerzo humano, sino también de la obediencia a los principios que Dios estableció para el cuidado del organismo. Aquellos que siguen estas instrucciones descubren que su cuerpo se fortalece, su energía se renueva y su salud se mantiene firme, incluso en tiempos de fatiga o enfermedad. El profeta Jeremías también se refirió al poder restaurador que Dios ha dispuesto en la naturaleza. En Jeremías 33:6, el Señor promete: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta promesa revela que el propósito de Dios no solo es restaurar el alma del hombre, sino también renovar sus fuerzas físicas para que pueda vivir en plenitud y cumplir con su propósito divino. La regeneración del organismo se ve claramente en el poder que poseen ciertos alimentos naturales para fortalecer el sistema inmunológico. El cuerpo humano, al recibir los elementos correctos, activa procesos que combaten las toxinas, eliminan el daño celular y protegen los órganos vitales del deterioro. Esta capacidad natural de renovación es parte del diseño perfecto que Dios estableció para que el hombre viva con energía, claridad mental y vigor en cada etapa de su vida. El profeta Ezequiel, en su visión del río que fluía del santuario, describe árboles que daban fruto cada mes y cuyas hojas eran para sanidad. En Ezequiel 47:12 se afirma que su fruto servirá de alimento y sus hojas de medicina. Esta imagen revela que Dios ha provisto en la creación elementos que actúan como poderosos regeneradores del organismo, capaces de restaurar las fuerzas, proteger la piel del envejecimiento y mantener las células en óptimas condiciones. En la creación misma se observa que Dios dispuso alimentos capaces de proporcionar esta renovación.
Las frutas que menciona la Biblia contienen propiedades que favorecen la oxigenación de las células, mejoran el flujo sanguíneo y estimulan la producción de colágeno, elementos que contribuyen a que el cuerpo se mantenga joven y fuerte. Al comprender que estos alimentos fueron diseñados por Dios para renovar el organismo, se revela que el cuidado del cuerpo es parte del propósito divino y una expresión de obediencia a su diseño perfecto. En Isaías 40:31 se promete que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta promesa revela que la renovación del cuerpo es parte del plan de Dios para que aquellos que confían en Él vivan con plenitud y energía sostenida. Aquellos que se alimentan conforme a los principios bíblicos experimentan una fortaleza física que les permite enfrentar las exigencias diarias con mayor resistencia, claridad mental y disposición renovada. El impacto que produce la alimentación correcta se extiende también a la capacidad del organismo para reparar tejidos dañados y protegerse de enfermedades. Cuando se incorporan las frutas que Dios ha dispuesto en la dieta diaria, el cuerpo activa mecanismos que combaten el deterioro celular, reducen la inflamación y fortalecen el sistema cardiovascular. Esta capacidad regenerativa es parte del diseño que Dios estableció para que el organismo se mantenga fuerte y resistente ante las adversidades físicas. El apóstol Pablo también se refirió a la importancia de mantener el cuerpo en condiciones óptimas. En 1 Tesalonicenses 5:23 se ora para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta declaración revela que el bienestar físico es parte del plan integral de Dios para el ser humano. Al alimentar el cuerpo con los elementos que el Creador dispuso en la naturaleza, se activa un proceso de restauración que fortalece el organismo, protege las células y preserva la energía necesaria para cumplir el propósito divino. El Salmo 1 describe al hombre que se deleita en la ley del Señor como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta imagen destaca que aquel que se alimenta conforme a los principios divinos experimenta una vida llena de vigor, con fuerzas renovadas y una capacidad continua de crecer, resistir y prosperar. En cada una de las frutas que Dios dispuso se encuentra una combinación precisa de nutrientes, antioxidantes y compuestos regeneradores que protegen el organismo del desgaste, restauran las fuerzas y devuelven la energía perdida. Esta provisión no solo revela la sabiduría del Creador, sino también su deseo de que el hombre viva con salud, vitalidad y fortaleza en cada etapa de la vida. El diseño divino para el bienestar del cuerpo es un recordatorio del amor de Dios por su creación. Al proveer alimentos capaces de restaurar el organismo, el Señor ha manifestado su cuidado y su deseo de que el hombre disfrute de una vida plena y en plenitud física. Aquellos que comprenden este principio descubren que cuidar el cuerpo no es solo una decisión personal, sino una forma de honrar el plan que Dios ha establecido desde el principio. Al incorporar estas frutas en la alimentación diaria, el organismo responde fortaleciendo sus defensas, restaurando sus células y renovando sus energías, permitiendo que cada persona viva con la vitalidad y el bienestar que el Creador siempre quiso que disfrutara. La vida que Dios diseñó para el ser humano es mucho más que una simple existencia física. Es una invitación a vivir en plenitud, fuerza y renovación constante. Desde el principio, el Creador no solo proveyó los elementos necesarios para sostener el cuerpo, sino que también estableció principios que permiten que el organismo se regenere, recupere sus fuerzas y conserve la vitalidad, incluso en medio del desgaste natural que produce el paso del tiempo. Esta verdad, revelada en las Escrituras, nos recuerda que el bienestar físico no es un objetivo superficial, ni una simple búsqueda de longevidad, sino una expresión de la vida abundante
que Dios desea para cada uno de nosotros. En cada fruta que la palabra de Dios menciona, se encuentra un mensaje que va más allá de sus beneficios nutricionales. La intención del Creador no fue solo alimentar el cuerpo, sino demostrar que cada uno de estos elementos es un reflejo de cómo su poder actúa para renovar, restaurar y fortalecer. Así como el árbol que permanece conectado a la fuente de vida produce frutos frescos en cada estación, el cuerpo humano responde de manera poderosa cuando recibe lo que Dios ha dispuesto para que funcione en plenitud. La naturaleza misma revela este principio en su diseño. Los frutos que se mencionan en la Biblia no solo aparecen como alimentos comunes, sino que se distinguen por tener ciclos precisos de renovación. Las vides, las higueras y los granados florecen, se fortalecen y producen sus frutos en el tiempo adecuado, mostrando que el proceso de regeneración es parte del diseño divino. Este ciclo natural revela que, así como las plantas se restauran después de haber dado fruto, el cuerpo humano también está diseñado para renovarse constantemente cuando recibe los nutrientes correctos. La regeneración física es uno de los mayores ejemplos del poder creador de Dios. El organismo cuenta con mecanismos que reparan tejidos dañados, restauran células afectadas y renuevan las funciones vitales de forma continua. Este asombroso proceso refleja la intención divina de que el cuerpo no solo sobreviva, sino que prospere en medio de los desafíos diarios. Cuando el ser humano colabora con este diseño, adoptando hábitos que respetan el modelo que Dios estableció, su organismo reacciona activando esos procesos internos que preservan la energía, la claridad mental y la fortaleza física. La conexión entre el bienestar físico y la plenitud espiritual se manifiesta cuando el creyente comprende que su cuerpo no es solo una estructura biológica, sino un instrumento diseñado para cumplir la misión que Dios le ha encomendado. El apóstol Pablo enseñó que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, una verdad que revela que cada decisión que se toma respecto a la alimentación, el descanso y el cuidado físico es una expresión directa de obediencia al plan divino. Honrar este principio no solo fortalece el organismo, sino que también despierta una mayor sensibilidad espiritual, ya que un cuerpo fuerte y renovado es capaz de responder con mayor disposición a la voluntad de Dios. El equilibrio que Dios estableció entre el bienestar físico y el propósito espiritual se refleja en la forma en que las Escrituras describen la vida de aquellos que permanecen fieles a sus principios. El Salmo 92 presenta la imagen del justo como un árbol vigoroso que no deja de dar fruto aún en su vejez, destacando que la fortaleza del cuerpo es parte de la bendición que recibe aquel que vive conforme al diseño divino. Esta promesa revela que la renovación física no es solo el resultado de la alimentación correcta, sino también el fruto de una vida que busca la presencia de Dios, confía en su provisión y se alinea con su voluntad. El concepto bíblico de renovación no solo se refiere a la restauración del cuerpo, sino también a la transformación completa del ser humano. En Romanos 12:2 se exhorta a los creyentes a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de su mente. Esta declaración revela que, así como el organismo necesita recibir alimentos que regeneren sus células y fortalezcan sus sistemas internos, la mente y el espíritu requieren una renovación constante que solo se alcanza cuando el hombre se alinea con los principios divinos. El impacto que produce esta renovación es evidente en la forma en que el creyente enfrenta las adversidades, supera los periodos de fatiga y encuentra la energía necesaria para cumplir su propósito. Aquellos que entienden que el bienestar físico es parte del plan de Dios, descubren que su organismo responde de forma natural, con mayor resistencia, claridad mental y una disposición renovada para avanzar en la vida con firmeza. La relación entre el alimento y el bienestar físico también revela que el ser humano fue creado para vivir en equilibrio con la creación. En la Biblia, los frutos no aparecen como elementos aislados,
sino como parte de un ecosistema diseñado para sostener la vida. Esta conexión entre el hombre y la naturaleza subraya que, cuando se respetan los principios que Dios estableció, el cuerpo experimenta una fortaleza que no depende de esfuerzos artificiales, sino que fluye de manera natural como resultado de seguir el modelo divino. El cuidado del cuerpo no solo produce resultados visibles en la apariencia física, sino que también se traduce en una mayor capacidad para enfrentar el desgaste emocional y mental que la vida cotidiana produce. La mente, al igual que el organismo, responde positivamente cuando se adoptan hábitos que siguen los principios que Dios estableció. Este equilibrio fortalece la capacidad de tomar decisiones sabias, enfrentar el estrés con mayor serenidad y resistir las presiones que amenazan la paz interior. La intención del Creador siempre fue que el hombre disfrutara de una vida vigorosa, renovada y llena de energía sostenida. Esta verdad se manifiesta en la forma en que Dios proveyó en la creación alimentos diseñados para preservar la vitalidad del organismo. Las frutas que se mencionan en las Escrituras no solo son un recurso nutritivo, sino herramientas que el Señor ha dispuesto para activar los procesos naturales de restauración que el cuerpo posee. El diseño del organismo es tan preciso que, al recibir los elementos correctos, responde combatiendo el envejecimiento celular, fortaleciendo el sistema inmunológico y restaurando las funciones vitales que permiten que el cuerpo se mantenga fuerte y resistente. Este principio revela que el envejecimiento acelerado y el deterioro prematuro no son un destino inevitable, sino el resultado de ignorar los principios que Dios ha dispuesto para proteger el organismo. El modelo que las Escrituras presentan para el cuidado del cuerpo no se limita a la alimentación, sino que también incluye el descanso, la paz interior y la confianza en Dios como fuente de fortaleza. En Isaías 26:3 se declara que Dios guarda en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, destacando que la estabilidad emocional es clave para que el organismo funcione en plenitud. Esta paz interior, combinada con una alimentación que respeta el diseño divino, produce un impacto positivo que fortalece el cuerpo, renueva las fuerzas y preserva la vitalidad. El llamado a cuidar el cuerpo no es solo una recomendación práctica, sino una expresión de obediencia que honra el propósito para el cual el hombre fue creado. Cuando se adopta una alimentación basada en los principios que Dios estableció, el organismo responde con una fortaleza renovada que impacta cada aspecto de la vida. Este equilibrio que une el bienestar físico con el propósito espiritual revela que la verdadera plenitud se alcanza cuando el hombre decide alinear su vida con el plan que el Creador diseñó desde el principio. Las frutas que Dios ha dispuesto en la naturaleza son mucho más que una fuente de nutrientes. Son una manifestación del amor del Creador, quien ha provisto en su creación todo lo necesario para que el hombre viva con vigor, fortaleza y energía sostenida. Cada uno de estos elementos revela que el bienestar físico no es solo una meta personal, sino una parte fundamental del propósito que Dios ha diseñado para que el hombre viva en plenitud y en comunión con Él.